감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. 마가복음 제2장. San Marcos capítulo 2 vamos a leer. San Marcos 2, 1 vamos a leer. San Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Leyendo la Biblia. Aunque yo no soy paralítico, yo me he convertido en un paralítico en mi pensamiento, que no puedo trabajar ni levantarme, que no puedo caminar, y tal como estoy acostado, yo describía a mi ser que se acercaba a Jesucristo con tal figura. Ya que yo no soy paralítico, ya a veces pensaba que era sobresaliento. Ya que yo no era tan paralítico, a veces pensaba que yo era bastante bueno. Y el tomar un trago de agua, ese paralítico, el caminar, el ir, es por la gracia de Jesucristo. Pero Dios me permite caminar, comer, andar. ¿Y será que yo tengo ese corazón de ese paralítico? A menudo me pongo a pensar. Hoy, todos ustedes que están aquí, todos nosotros sin excepción, somos seres humanos. Y las personas, conforme a su posición, piensan de manera distinta. Buena comida continuamente cuando van comiendo. Ya esa comida que no es rica, no les es delicioso, y a veces algo consideran que es muy obvio, y la gente humilde, cuando vive de manera humilde, los otros le van humillando. Y esto es un corazón, un mundo del corazón que todas las personas pueden llegar a tener, por lo cual, porque uno tenga un corazón alto, no es criticar únicamente de que aquella persona que es crítica, la persona que es soberbia, esa persona que realmente es bajo, no es solamente decir que realmente esa persona es carente. En San Marcos 2, delante de Jesucristo, 2 tipos de personas estaban, eran los escribas y los fariseos, y el otro grupo era el paralítico. Y así va describiendo las 2 figuras de los 2 seres. Más que cualquier otro libro, la Biblia. En la Biblia, para que nosotros fácilmente podamos llegar a entender. Realmente, con muchas comparaciones va escribiendo. Por ejemplo, Pablo y Pedro. La diferencia de Pedro y Pedro. También Saulo y David, Ananías, Zafira, y así va contando cómo va comparando. También los escribas y los fariseos, aunque se han encontrado con Jesucristo,
El corazón de los fariseos y escribas realmente era muy distinto. El paralítico se había enfermado y durante años no sabemos cuántos años ha estado en ese estado, pero a ver, esta mañana cierran los ojos y aunque sea momentáneamente, conviértanse en ese paralítico. No pueden ir al baño, no pueden ir a caminar y no pueden comer la comida y no pueden trabajar. ¿Y qué pensamiento ustedes tendrán? Ojalá yo pueda caminar y tendrán ganas de querer caminar, tendrán ganas de querer curarse. Contrariamente, ¿cuánto pecado tengo para que yo me enferme de esta manera? ¿Será que porque tengo mucho pecado así pensarán? Yo no cometí gran pecado, pero porque yo estoy soportando, seguramente yo tengo mucho pecado. Y con ese corazón, ahora un día, este paralítico, el Señor Jesucristo iba curando a muchos enfermos y supo que Jesucristo estaba en Capernaum. Capernaum, en el mar de Galilea, está ahora Tiberia, Betesda, está Capernaum así. Yo, cuando fui a Capernaum, en Capernaum está la sinagoga de Jesucristo y allí había algunas piedras y se dice que es la sinagoga allí y creo que es de 60 pion la dimensión. Jesucristo en ese día no enseñó ahora en la sinagoga, sino que estaba enseñando en una casa de familia. Pensamos que ese día no era día de reposo. Al día siguiente, el día de reposo, Jesucristo iba predicando la palabra. Muchísima gente se reunió y estaba en esa posición. La gente, ahora el paralítico, vino para, cuando llegaron, ya había mucha gente. De ninguna manera podía encontrarse con Jesucristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y rompiendo el techo, había ahora bajado al paralítico. Y mirando al paralítico, el Señor Jesucristo, la primera palabra que dijo, vio la fe de él. Ahora, ¿por qué esas personas habrán roto el techo? ¿Será que si pensaban que no se iba a curar podían romper el techo? Ellos vinieron con la fe de que yo ahora le curaría y con esa fe que le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y de tal manera había hablado. El paralítico, cuando había oído aquella palabra, el Señor Jesucristo, mi pecado ha sido perdonado. Yo por tantos pecados que tengo, ahora yo nada hice, soy tan sucio, soy un vil. Y se conmovió en gran manera y aceptó aquella palabra. Señores, en esta mañana, el pastor Oxupar, delante de ustedes, le está predicando la palabra. Las personas que están aquí, por más que la palabra sea igual, de ninguna manera, con un mismo corazón, pueden aceptar esta palabra. Esta palabra dentro de ustedes cuando llega, ustedes en su corazón son influenciados y el corazón de ustedes, cuando la palabra de Jesucristo se mezcla con su corazón y entra en ustedes, la palabra de Dios, puramente ustedes necesitan aceptarlo. Yo la vez pasada, en el campamento mundial, cuando venía del Congreso, allí hasta la parada de Sonsan, en mi carro estaba el ministro de Namibia y le prediqué el Evangelio y yo tenía así un programa. Había muchos ministros y no había mucho tiempo para tener comunión personal y teníamos comunión personal dentro del carro. El ministro de Namibia era alta, era mujer y ella con empeño desde pequeña iba a la iglesia y llevaba su creencia. Ella decía que había nacido nuevo,
dijo que obtuvo el perdón del pecado, que obtuvo la salvación, que obtuvo el Espíritu Santo, pero tiene pecado, que tenía pecado. Y la persona que tiene ese concepto de ninguna manera puede aceptar mi palabra. Realmente chocó mucho conmigo y vamos largo tiempo. En Isaías 53, 6 abrimos. Todos nosotros nos rescarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo le abrí aquella palabra. Y no le he leído, le iba hablando. Las personas cuando leen la Biblia, puramente la palabra de la Biblia en sí, si lo aceptan, deben aceptar la palabra de la Biblia con un corazón realmente vacío, sobre una hoja amarilla. Cuando nosotros ponemos un color azul, se convierte en verde. En una hoja roja, cuando nosotros pintamos amarillo, no es amarillo, sino que es rosado. La gente cuando mira la Biblia, vaciando su corazón, esta palabra santa de Dios, ahora debe aceptarlo y vaciando su pensamiento. Y si fuese así, la palabra de Dios en sí, estando vivo, trabajará en esa persona. Por lo cual, la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios, aceptamos en nuestro corazón, en los 66 libros de la Biblia, sea cual fuera la palabra. El corazón de Dios, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, desde aquel momento Dios trabaja en nosotros y mediante el Espíritu Santo del Señor nos va guiando. Pero con un cierto corazón, cuando miramos la Biblia, por más que miramos de la misma manera la Biblia, esta Biblia en sí no lo vemos correctamente, sino que no podemos exactamente entender si uno se dirige conforme a su pensamiento. Y el ministro, la ministra, luego en Isaías 53, 6, le dije para que lea. La ministra se asustó en gran manera. Es posible, pastor, realmente yo fui así. Hasta ahora, con mi pensamiento yo leía la Biblia. Pero hoy, tal como estaba la palabra de la Biblia, yo lo he leído. Hoy, en esta Biblia, es cierto que yo no tengo pecado. En la Biblia dice que no hay pecado, pero continuamente yo pensaba que yo tenía pecado. Mi pensamiento no se marchaba de mí. Continuamente íbamos leyendo la Biblia, pero esas personas que tienen la razón, que está enfocado en su pensamiento, más todavía entre las personas. De manera, pero, ¿quién es la persona que sentimos más dificultad? El que piensa que tiene la razón y el que para nada quiere oír la palabra de otros y su opinión, lo que conoce, solamente con eso, ahora se va encaprichando. Eso es lo que realmente da la mayor dificultad, el mayor dolor en la familia. Nosotros pensamos que tenemos la razón, pero no por eso uno tiene la razón de ninguna manera, por más que sea la misma palabra, el mismo objeto, con qué palabra lo miramos y con qué pensamiento vamos mirando. Eso es muy importante. El Señor Jesucristo simplemente dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Únicamente había mencionado aquella palabra. Era la misma palabra de Jesucristo, pero este paralítico, cuando había oído aquella palabra, en gran manera, pero con todo el corazón, había aceptado aquella palabra. El Señor Jesucristo en ese momento, hacia medias conociendo a Jesucristo, había mucha gente que malinterpretaba. Jesucristo ya que dice que es el Cristo. ¿Cómo? Jesucristo. El Cristo es de Belén. ¿Cómo va a nacer en Galilea? Ese hombre sabía que Cristo nacería en Belén, pero
cuando no sabían que Jesucristo se había ido de Belén a Egipto y luego a Galilea, es porque exactamente no conoce. Es cierto que Jesucristo nació en Belén, pero él pensaba que Jesucristo nació en Galilea. Y es cierto que Jesucristo nació en Belén, pero él estaba conociendo de manera errada que Jesucristo nació de Galilea. De esta manera, cuando miran la Biblia, cuando de esta manera miran la palabra de la Biblia, por lo cual, señores, en un rincón de la palabra no tenemos que mirar solamente allí, sino que Génesis, Levítico, cuando vamos leyendo continuamente. A veces, cuando pensamos que una cosa es razonable, esto no encaja, y cuando pensamos que esto así lo sentimos de manera distinta, esta persona también, aparte de Dios, ¿quién va a alabar el pecado? Eso es cierto, pero el Señor Jesucristo es Dios, pero Él no sabe aquello. El Señor Jesucristo es Dios, vino por nuestro pecado y es el Mesías que vino para lavar el pecado y obviamente lava el pecado, pero conoce solamente una parte, pero el que lava el pecado es Jesucristo, es Mesías. Él dice que va a lavar el pecado, Él entonces es el Mesías y de esta manera debería aceptar, pero dice, blasfemias, dice, está muy equivocado. Especialmente hoy en día la gente realmente tiene tanta información, tantos conocimientos, por lo cual no hay nadie que conozca todo por entero. Anteriormente decían, bella, genio, y era muy respetado. Pero realmente el vocablo que sea bellas por todos los ámbitos, genio, realmente desapareció ese vocablo. Ahora decimos especialista, así. Solamente es muy importante que en un rango tenga mucho conocimiento, pero el mundo de la creencia, la Biblia, lo que nosotros vemos es realmente diferente porque un ángulo sea correcto. Si queremos conocer todo, tenemos que meditar mirando por entero todo. La palabra, la Biblia, la palabra Jesucristo. Hijo, tus pecados te son perdonados, dice. Estaba muy contento. Yo, porque tengo mucho pecado, porque yo soy malo, pensé que por eso tenía la dificultad, pero ahora mi pecado ha sido lavado. Si Jesucristo dice que mi pecado ha sido lavado, entonces yo seré curado. Y dentro del corazón de este enfermo, realmente en su corazón se conmovía. Yo en esta ocasión en Kenia, el pastor Kitonga, que me peleé la vez pasada, vino y testificó. Yo anteriormente, junto con el pastor Oxupar, no tenía una buena relación. Pero ahora somos uno. Y los obispos, el pastor Kitonga, yo el año pasado, yendo en primavera, le dije al pastor Kimugyon, yo en el estadio Yayo realicé una charla de sermón la vez pasada. Yo quise realizar una campaña allí. El pastor Kimugyon preparando. Ahora pudo encontrarse con el pastor Kitonga y el pastor Kitonga se acercó ahora junto a nosotros y nos había hecho un momento para poder ayudarnos, para poder trabajar juntos y el pastor Kimugyon. Ahora al pastor Kimugyon le presentó delante del presidente y el pastor Kimugyon ahora en Kenia es una estrella, no hay nadie que no le conozca. En fin, 1000 obispos en ese momento ha venido a la campaña. No pude ir a la campaña. Fue el pastor Park Kyung-gu de Estados Unidos para realizar la campaña. El pastor Kitonga estaba muy triste porque no pude ir yo. En ese momento, ahora me impidieron la salida del país y mi hijo había ido, no tenía fuerza y cuando le dijo que era hijo del pastor Oxupar, en Kenia, padre e hijo se le considera de igual manera y estaba muy contento. Y realizando la campaña se han conectado los obispos y en esta ocasión 1000 obispos vinieron a la campaña de Kenia. Ellos estaban al desayuno, a la cena con nosotros y a la tarde tuvimos un momento así apartado y yo prediqué en 3 ocasiones. En la última ocasión
acerca de la eterna redención. Hebreos 9:10 yo le compartía. Ellos se conmovían en gran manera. Todos decían, yo congregaba en la iglesia, aunque era pastor, yo me afligía por el pecado, obtuvo el perdón del pecado y luego el pastor Kim Bung-yong trajo así de cantidad, una cantidad inmensa de dinero. ¿Qué es ese dinero? Me dicen para que le dé a usted. Ellos ahora se juntaron allí y ofrendaron el dinero. Hemos hallado realmente tanta gracia, dijeron, y en ese momento ofrendaron al momento. Por primera vez, realmente, sí, yo veo esa ocasión. Dice que es casi $500, pero es una gran cantidad en dinero de Kenia. El dinero es dinero así, pero el corazón de ellos, ese gozo que ellos obtuvieron ahora Kenia por el Evangelio, se va cubriendo y podemos sentir eso en el corazón. Dios, dentro del corazón de las personas, este evangelio tan precioso ha entrado en ellos y cuando domina el corazón de ellos, en San Juan 1 dice que en el principio era la palabra y que este verbo estaba con Dios y este verbo era Dios. Este verbo, dentro de él estaba la vida y resplandecían los hombres. Dentro del corazón de ustedes, esta palabra de Dios, si está viva, miles, 10,000 dificultades, ya que la palabra es la luz y ustedes todo podrán echarlo. Y yo también viviendo la vida, soy criticado y también, en pasacalles, Pastor Oxupar 2 billones estafó y había puesto en el Metro Yang allí. No sé, mirando qué cosa dicen ellos. Oxupar su palacio, Myung su Kim, Unsupar su reino. En fin, señores, así dicen ellos. Aquella dificultad en sí, cuando va tocando mi corazón, dentro mío, realmente el Señor no está presente y caigo en dificultad. El Señor Jesucristo estando dentro de mí, ya que el Señor Jesucristo es la luz. El poder de la oscuridad desde mi corazón por entero lo va echando. Por eso, hermanos, de la misma manera aquí, la palabra de Jesucristo, cuando lo vamos oyendo, los escribas, los fariseos cayeron en prueba, en tentación. Realmente ellos por dentro decían, Jesucristo, Dios es el único que puede perdonar el pecado. Como usted dice que puede perdonar el pecado, a ver, dígame. La mujer samaritana cuando se encontró con Jesucristo, Señor, no tienes ni un balde para sacar el agua. ¿Y de dónde sacarás el agua? De manera tallada le preguntó. Entonces talladamente Jesucristo le iba contando estas personas teniendo dentro de su corazón, solamente por dentro, ya que no lo pueden hablar por fuera, dentro de su corazón criticaban, juzgaban y lo iban rechazando. Señores, dentro de nuestro corazón también hay mucho de eso. Por más que uno vaya a creer en Jesucristo, por más que lleve la vida de creencia, puramente la palabra de Dios, cuando se establece en nuestro corazón, hoy en esta mañana, sea quien sea ustedes, en esta mañana, Jesucristo todo lo vence. Pero ustedes, cuando oyen esta palabra, como este fariseo y escriba, con su criterio, con su pensamiento, con su manera, ahora cuando no encaja con la palabra, en ese momento ahora se tuercen, se desvían, son guiados por Satanás y vive una vida de esclavitud con Satanás y llega a vivir aquella vida. Por lo cual, sean donde fuese, cuando trabaja la verdad de Dios, siempre Satanás trabaja. Satanás cuando trabaja, Dios trabaja, pero cuando Dios trabaja y Satanás no trabaja, no es obra de Dios. En Primera de Reyes 7, el profeta dice, mañana a esta hora, en la ciudad de Samaria, dice que va a ser así, un cebada,
Y continuamente el príncipe que dice, por más que Jehová haga ventanas en el cielo, ¿cómo va a ocurrir aquello? Humanamente esto es muy correcto, pero ¿por qué Dios no va a poder hacer ello? Es absurdo, porque Él diga eso no va a poder hacerlo Dios. Realmente es así. Es la palabra de Dios, así se cumple. Lo que realmente puede Satanás estar en contra de Dios, es atacar la palabra de Dios y es hacer que no pueda aceptar la palabra de Dios y esa obra va realizando dentro de nuestro corazón también. Realmente porque está que el corazón, las veces que entra la palabra de Dios, nosotros lo vamos rechazando, por lo cual este paralítico realmente se conmueve y con gozo no puede ahora aceptarlo. El paralítico por el pecado sufría, se atormentaba. Yo tengo mucho pecado, ¿cómo voy a lavar el pecado? Tengo mucho pecado y me quedé estúpido. Y teniendo aquel corazón, el Señor Jesucristo cuando dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿cuánto gozo tendrá? ¿Cuánto se conmoverá? ¿Cuánto se maravillará? Pero el que la ministra en la Biblia ese día, tan contenta estaba, en esta ocasión cuando fui a Kenia, ella me envió un obsequio, un reloj de pared, y mediante el pastor Namibia me envió, y allí ahora está trabajando con esfuerzo en la obra del IYF, ha cambiado mucho, y cuando entra una palabra en su corazón, hermanos, nuestra vida de creencia no es que debemos orar con empeño, que debemos de leer la Biblia, que debemos predicar el Evangelio. No por eso uno logra la vida de creencia. No. La palabra de Dios dentro de nuestro corazón cuando entra, la palabra de Dios dentro de nuestro corazón es como cuando la mujer recibe la semilla del hombre y llega a formarse una nueva vida. Como ello, la palabra de Dios dice que es una semilla. La mujer, cuando recibe la semilla del hombre, se va formando la vida. Nosotros, la semilla de Cristo en nuestro corazón, cuando entra la palabra de Jesucristo, un nuevo corazón se va formando en nosotros y un nuevo pensamiento se va formando en nosotros y una nueva vida se va formando en nosotros. Por lo cual, con ese corazón el que va viviendo, el que vive con su corazón, realmente es muy distinto realmente a aquella persona. Cuando vemos en esta palabra los escribas y los fariseos, con lo que ellos conocían, con su propia razón, con lo brillante que eran, señores, criticaban a Jesucristo, juzgaban a Jesucristo, juzgaban a Dios. Hasta ahora, señores, tantas cosas que Satanás hacía. El siervo de Dios iba ahora criticando, juzgando y de esta manera, como si fuera que la palabra de Dios no era realidad y aquella obra de esta manera va realizando. Pero este paralítico, aquella palabra, tanto le llegó en él. Yo leyendo un día la Biblia en Génesis 1, en el principio era Dios, creó los cielos y la tierra, y luego aparece la tierra. Y esa palabra tanto me llegó en mi corazón. Hay oro, diamante, hay tantas cosas, pero ¿por qué justamente tierra? En esta tierra tan vil, realmente va el oro, dejando todo eso de lado, pero a mí, que soy tan vil, le hace florecer, dar frutos, y esta gracia me ha otorgado. Y cuando yo oigo aquella palabra tierra, por más que me den millones de oro, realmente esto me da una gran fuerza en mi corazón. Sí, yo soy carente. Sin embargo, Dios a mí ahora me ha permitido la gracia para florecer. Dios a mí me ha permitido la gracia para dar frutos.
A menudo yo digo, tierra, tú de dónde has obtenido el color rojo y floreces, desde cuándo que tienes el sabor de manzana tan delicioso. La tierra me dice, no sé cómo voy a yo producir el color rojo, no sé dónde yo produzco el sabor de manzana, pero dentro de mí se va formando el color rojo, dentro de mí sale el sabor de manzana. Yo también me maravillo. Es lo mismo. Dentro mío el corazón de Jesucristo se va formando en mí. Anteriormente este corazón yo no lo tenía. El corazón de amar el Evangelio, el corazón de vivir por el Evangelio. Cuando en África, ahora yo tuve gripe. Sí, a las 5 de la madrugada me levantaba, ellos me hacían girar, trabajar y otra vez predicaba y otra vez después de almorzar tenía reunión de obispos, luego de tarde gente común, teníamos reunión de ellos y a la noche predicaba y 4 horas al día predicaba al día. Cuando predico, realmente predico 2 horas al día, ya luego me cansaba. Pero señores, yo en mi corazón sentía mucho agradecimiento. ¿Por qué? Qué feliz eres si yo muero estando así. Otra cosa, realmente dejando de lado, ellos oyendo el Evangelio, era el Evangelio que todos conocíamos. Señores, este Evangelio es tan precioso y hay tanta gente que muere sin conocer una palabra del Evangelio. Realmente, la gente que cierra la boca hacia este Evangelio. Tanta pena siento. El anciano Juan Hyo-jong, para la úlcera Burley, había fabricado medicamento. El anciano Juan Hyo-jong dice que es la bacteria Mako. Continuamente va comiendo ahora la gente y le aparece el hueso, el intestino en África. Miles de doctores iban investigando y no lo lograban, pero el anciano Juan Hyo-jong dice que el ánimo del hombre vence la enfermedad, y entendiendo aquella palabra ánimo en la medicina oriental dice que se refiere del corazón, y había utilizado un medicamento que dé la fortaleza en el corazón y va creciendo las defensas. Yo veía que se curaba muy bien la gente. Ayer en Benín había visto el video de cómo se curó el enfermo, el ministro de Bienestar y Salud, y él toda la vida estaba en dificultad, pero dijo que parecía que estaba soñando, y mucha gente que estaba allí. Realmente no es el dinero como el Tobiol, sino que puramente para salvar a la gente de África. El anciano Juan trabajaba por ello. Cuando entra el dinero siempre le sigue el problema. En realidad, yo en marzo pasado había ido allí, en Costa Marfil, úlcera de Burley. Ahora hay un pueblo en donde tiene mucha úlcera Burley y se reúne la gente que vive, la gente que tiene ello, y ellos hicieron banquete por nosotros. Ellos, el generador, ahora con la cacerola, ellos iban bailando. ¿Qué es eso? Le pregunté. Que nuestra vida era así lo iba expresando, pero ustedes viniendo nos ha cambiado nuestra vida. El capitán de la tribu, no podíamos hablar, pero tenía 2 señoritas que le iban aguardando y de esta manera hacíamos banquete. Nos hemos conmovido en gran manera. Dios a nosotros nos ha abierto muchos caminos para poder trabajar. El corazón de ustedes, cuando permanece en la palabra de Jesucristo, cuando el corazón de ustedes permanece en el corazón de Jesucristo, cuando en el corazón de ustedes, por el Evangelio, por el Señor, cuando fuertemente van marchando, por más que la gente del mundo viva bien, come 3 veces al día, por más que viva bien, cuando uno es viejo, de manera vana uno parte este mundo.
pero el que reciban la salvación mediante nuestros labios, el que cambien mediante nuestros labios, es algo tan glorioso, no podemos expresarlo por las palabras. Hay un director Ho que trataba la malaria, es una persona de la región de Gyeongsang, y esta persona habló conmigo porque me inyectó varias veces, me dijo que era católico y no congrega en nuestra iglesia, que la familia de su esposa ahora eran católicos y para casarse se convirtió a esa religión, y hablando nosotros también era tan conmovedor cómo iba tratando a la gente de África. Aquellas personas hacían tan bien aquel trabajo, se curaban de la enfermedad, pero ¿cómo es que se puede realmente comparar? Sí, algunos se curan la enfermedad y se curan, pero este evangelio, esta salvación en el que uno vive eternamente, realmente esta felicidad era tan grande. Señores, la palabra de Dios es la luz, por lo cual, sea quien fuera, en donde fuera, cuando va clamando la palabra clara de Dios, el que lo va oyendo, llega la luz en esa persona y en ese corazón. La oscuridad va marchando, el odio, la mentira y aquella oscuridad parte cuando le llega la luz. Esta palabra de Jesucristo realmente cuando le llega al corazón del paralítico, ese paralítico, cuán contento habrá estado, cuán contento. Obtuve el perdón del pecado, pero de la misma manera sentado delante de Jesucristo, blasfemias dice, ¿quién va a perdonar aparte de Dios los pecados? Cree en su pensamiento, cree en sí, y aquellas personas dicen de tal manera. El Señor Jesucristo le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Antes que le diga eso, ¿será que podré caminar? ¿Será que podré levantarme? ¿Será que podré? Y cuando hubiese tenido ese pensamiento, le dolía la cabeza y de tal manera iba a ser difícil. Levántate, toma tu lecho y anda. Por fin el Señor me va hablando. Yo ahora, levantaré mi lecho y caminaré. Yo andaré, yo correré, yo caminaré. Ahora ya termina todo. Esta persona, antes de caminar, antes de levantarse, antes de levantar la mesa, el lecho, ese corazón había entrado. Yo, cuando tenía el dolor de vientre, Dios a mí, primeramente a mí, me dio la fe de que me curé por entero cuando mi corazón estaba enfermo. Y antes de curarme a mí en primer lugar, dentro de mi corazón, el hecho de que se curó mi corazón, ese corazón se levantaba en mí. Aquella palabra entrando dentro de mí, yo me liberé del dolor de vientre y me liberé del dolor del corazón. ¿Cómo me liberé de ello? Este paralítico todavía no se había levantado, no había caminado, no estaba corriendo, pero cuando le dice, levántate, toma tu lecho y anda, aquella palabra dentro de ese enfermo, cuando entra, señores, ese corazón se le levanta, esas ganas. Yo, señores, la hermana Munejin todavía ya no está pudiendo caminar. Yo, dentro de mi corazón, ella camina. Aunque todavía ya no camina, en mi corazón camina. Sí, debe tirar su silla de rueda, porque si no tiene, no podrá venir. No entiendo el paralítico cuando dice, anda. Ahora yo creo en ese Señor. Sí, yo creo en ese Señor. Señor, usted está tardando mucho ya. La hermana Moon, cuando yo le escucho, el anciano Juan Yo-jong dice, está echando mucho su corazón por la hermana Moon.
Y dice que el estado de otras personas es muy distinto. Realmente ella mejora poco a poco, porque no puede cambiar así rápidamente. Qué bueno sería si es así. Yo quisiera que la hermana Moon, ella cuando se lastimó en Ghana, yo pensé en esto, sobre la tabla, cuando ella cayó la tabla. ¿Por qué Jesucristo no le sujetó un poquito? ¿Por qué no le impidió? Suficientemente podía impedir aquello. Pero el Señor Jesucristo, ya que amaba a la hermana Moon, ya que realmente le ama, con la gracia le había permitido eso, y esto es una gran bendición. Eso llegó a mi corazón. Y nosotros, cuando fuimos a Alemania, no la habíamos podido llevar a Corea, traer a Corea, la llevamos a Alemania, y el avión le iba a llevar a Alemania, y Alemania cuando habíamos ido, el hospital que lo operaba era el mejor hospital que hacía la operación de la columna a nivel de todo el mundo. Y la hermana que estaba acostada podía sentarse y ella no podía caminar, pero podía andar en silla de rueda. Y el doctor dijo, todo lo que el hombre puede hacer lo hemos acabado. Solamente queda la obra de Dios, dijo él. Viniendo a Corea, poquito a poquito mejoraba su pierna. Su hombro ya es como un atleta y así, aunque está un poco fino, mejoró bastante la parte inferior también. Dentro de mi corazón, la esperanza a Dios, yo no lo pierdo. Dios le va a curar porque ama a la hermana Moon. Poniendo la esperanza en Dios, poniendo los ojos en Dios, aunque en ese momento no se levanta. Realmente Dios trabajará y estoy tan agradecido. El paralítico le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando le dice aquello, entra en su corazón aquello. Señores, piensen. Levántate, toma tu lecho y anda. Cuando el Señor Jesucristo le dice, yo me curaré, yo podré caminar y ahora más no estaré acostado. Y aquella persona que le entra aquello, y esa persona que oye de la misma manera, ¿cómo yo podré ser aquello así? Ojalá me pueda curar. Y es una diferencia, pero cielo y tierra. Señores, ustedes viniendo aquí cuando oyen la palabra de Dios, ustedes van oyendo la palabra conforme a la situación de ustedes, conforme a su gusto, conforme al gusto de su corazón. Y así viene a ser. Cuando yo vine por París. De Benín a París me subí al avión y ayer de tarde a las 12:30 yo me subí ahora al avión y vine a las 7:30 aquí. En París yo me bajé a la madrugada y en la iglesia de París hemos tenido la reunión de los hermanos de París. 5 o 6 se reúnen, pero ayer se reunieron entre 50. Había pastores, hermanos, y estaban muy contentos porque yo llegué allí, se acercaron. La iglesia de París, el salón de culto es muy pequeño y en el jardín, bajo la sombra, yo prediqué la palabra, tuvimos comunión y estábamos muy agradecidos. Ellos unánimes, la palabra entrando en ellos, estando presente en la palabra, mirando la palabra, apoyados en la palabra, ellos habían cambiado. Levántate, toma tu lecho y anda, por más que se le diga así. Señor Jesucristo me dice para que yo camine. Entonces yo podré caminar y ya. Y si diciendo eso está acostado, no tiene ningún efecto. Sería bueno que camine. Jesucristo me dice para que camine. Será muy bueno, pero yo podré caminar. Señores, igualito, todos tienen un pensamiento distinto. Allí, cuando ustedes incluyen el pensamiento de ustedes, otros caminarán, pero yo no. El Señor Jesucristo me dice para que camine. Yo estoy agradecido, pero ¿cómo yo voy a caminar? Sí, estoy muy agradecido, pero... Y así la gente, todos tienen un pensamiento diferente. Pero realmente, como este paralítico, para tener el corazón precioso de Dios, todo pensamiento que sale de mí, apaciguándolo,
el corazón de Dios para que resplandezca a mí. Este pensamiento oscurece la palabra de Dios, que es la luz, hacia la palabra, hacia la iglesia, hacia el siervo. Un corazón limpio, resplandeciente, vaciando todo el pensamiento de mi corazón, y cuando así acepto la palabra, dentro de ustedes la misma manifestación que el paralítico surgirá en ustedes, surgirá el cambio, el gozo, y la vida de ustedes cambiará. Por lo cual, señores, por más que vayamos a oír la misma palabra, los fariseos y los escribas con su pensamiento van mirando y no encaja con su pensamiento. Ellos consideran que tienen la razón y consideran que tienen la razón cuando no encaja consigo mismo. Solamente va juzgando y va juzgando únicamente a Jesucristo, y en gran manera tanta pena nos causa siempre alrededor de Jesucristo. Estaba tales personas oyendo la palabra de Jesucristo, oyendo por entero, van juzgando esto y aquello, van ahora juzgando y aquellos oyendo la palabra de Jesucristo. Y aquellas personas que aceptan con fe la palabra de Jesucristo, esa palabra revive en nuestro corazón y viene a ser una nueva fuerza en nuestro corazón, viene a ser el gozo, el agradecimiento y viene a ser una gloria. Cuando pensamos en eso, estamos tan agradecidos, no podemos expresarlo por las palabras. En Benín solamente había casas de cemento. Nosotros en Benín llevamos una máquina para hacer ladrillos y había mucha tierra fértil. Y en esa tierra fértil, cuando ponemos 15 mezclas de cemento, y se hace un ladrillo muy bueno y que mejora que es bueno para la naturaleza. Y si realmente ellos ponen una pequeña tabla y es tan caluroso, pero ese ladrillo, así se vende en Benín, qué bien se va a vender. Le dije para que haga comercio el ladrillo, que había tanta tierra. Yo también cuando hice un ladrillo era buenísimo y era tan lindo y se embellecía el edificio, era muy interesante. Y hoy en día la gente dice vamos a hacer un colegio de computación, de fútbol, y nosotros queremos hacer ello y queremos predicar el evangelio y la gente recibiendo la salvación, acercándose la gente mediante el Señor. Benín cambiará mediante Jesucristo, y con toda convicción yo creo que será así. Señores, yo cuando vengo de África hay tantas cosas que hacer. Es muy difícil conseguir trabajo en Corea. Hermanos, yo quisiera que todos ustedes vayan a África a vivir. Hay muchísimas cosas que hacer en África, y por más que no hablen bien, gente joven aprendiendo francés, inglés, rápidamente aprenden. La gente adulta les es difícil, pero rápidamente la gente joven, por más que no habla bien el inglés, es bueno predicar el evangelio, y así ellos están tan contentos. El año pasado le hemos comprado un carro a ellos, y en África un Starex. Realmente hemos pagado $20,000 por ello. Tan contentos, tan felices estaban, y ese carro trabaja todo por nosotros. Y hay gente que no tiene carro, y en esta ocasión también estamos haciendo un movimiento para comprar el carro, y los hermanos participan para ello. En realidad, viviendo por el evangelio, ellos teniendo su creencia, anteriormente bailaban y estando dentro de esa creencia nativa, ahora cantaban nada más, alababan nada más, curaban las enfermedades. Pero cuando el evangelio entra en ellos, toda la iglesia entera cambia. Estamos tan agradecidos ante Dios, porque anteriormente bailaban y cantaban y todo el día tenían culto, cantando, bailando, 5 minutos, 10 minutos. Y hay mucha gente, muchos pastores que no tienen ni Biblia, que no andan con la Biblia. Y ellos dicen que creen únicamente en Jesucristo, entrando el evangelio, obteniendo el perdón del pecado. Están contentos, tan agradecidos. Ahora en Kenia también 4,000, 5,000 personas se reunieron. No todos eran
creyentes, miembros, pero ya pasaban 1000 miembros, hermanos salvos en Benín, ahora son 1200, en Costa Marfil son 5000, en Myanmar, a nivel ahora de todo el mundo. El Evangelio rápidamente se propaga y va trabajando y estamos tan agradecidos. Aquello, con nuestra fuerza de voluntad, devorar, de leer la Biblia, con empeño debo predicar el Evangelio. No por eso uno lo logra. La palabra de Jesucristo entrando en nuestro corazón. Levántate, toma tu lecho y anda, y así debemos andar. Sino la palabra de Jesucristo, cuando uno dice yo tengo que caminar, yo tengo que levantarme. No, eso no se logra así. Usted simplemente, por más que pataleen, no lograrán. Pero cuando la palabra de Jesucristo entra en nuestro corazón, aquella palabra estando vivo en nuestro corazón, viene a ser fuerza para nosotros. Podemos caminar, vencer el pecado, vencer la maldad, vencer la oscuridad y vencer el poder de Satanás. Y aquella fuerza dentro de ustedes por entero está, por lo cual vaciando todo el pensamiento de ustedes, la palabra de Dios tal como es, cuando entran ustedes, la palabra de Dios levanta al paralítico, y cuando uno tiene dificultad, le levanta hasta la familia, y la salud de los hijos también le levanta, como también la parte económica se levanta, el gozo también se levanta en nosotros. Y el Señor Jesucristo mirando al paralítico, levanta, toma tu lecho y anda, cuando le dice, no solamente su cuerpo, sino que a todos nosotros, para que podamos levantarnos con nuestro lecho y andar. Todo está incluido en esa palabra, por lo cual esa palabra cuando entra dentro de nosotros, en Estados Unidos, mediante la cantata navideña, cada año, millones de personas, este evangelio lo va oyendo. Claro, ellos no es que porque reciben la salvación vienen a nuestra iglesia y se conectan con nosotros, pero señores, el predicar el evangelio en Estados Unidos es algo tan precioso, pero al comienzo, cuando hicimos la cantata navideña, esto era muy difícil. En Estados Unidos el prestar el lugar era $20,000 para el préstamo del lugar, y más que prestar el lugar. En Estados Unidos, de ninguna manera la gente se reúne simplemente así, prestando ahora un salón de $20,000, $30,000, una noche van prestando, pero la gente, 2,000, el que uno los haga sentar a esa cantidad es muy difícil en Estados Unidos. Los hermanos orando, escribían cartas al amigo vecino para que venga al concierto. Por más que sea gratuito, la gente no viene. Pero ahora en Estados Unidos, el concierto con mayor popularidad es la cantata del Coro Gracia. En este año, en más ciudades, más gente oirá el evangelio, y sabemos que no todos serán salvos, pero la gente que vive habiendo oído el evangelio vivirá de manera distinta. Es difícil, gastamos mucho dinero, pero cuando hacemos aquello, Dios nos llena con el dinero y nos hace soportar aquello. Al comienzo, en una iglesia de 7, en una iglesia de 9 personas, decían, ¿podremos nosotros soportar ese dinero? Y estaban en más riqueza que antes, que cuando no lo hacían. En una iglesia donde 2 solamente congregaban, realizaban la cantata. Vamos a realizar la cantata donde no hay iglesia. En una iglesia donde no hay, una ciudad donde no hay iglesia, ellos prestaban un lugar, una pieza vacía, enviaban cartas a los vecinos, y oyendo la palabra, escuchando la canción de Navidad, ellos se apasionaban, y oyendo la palabra, máximo en toda su vida. Esto era la primera vez que me ocurre, sí, la primera vez. Y dentro del evangelio, en realidad, ahora ganaba, nos aportaba el dinero. Es muy pequeña esa cantidad en comparación a todo, pero de esta manera Dios, estando vivo, trabaja en mí. Y el camino en donde yo me dirijo, Dios dentro mío trabaja. Dios al paralítico, levántate, toma tu leche, anda, le dice. Cuando simplemente estaba acostado y decía, no me puedo levantar, pero cuando se levanta, yo puedo también, y yo también podré caminar. Es así, Señor, en realidad, después de recibir la salvación hasta ahora, la gente que está acostado, la gente que está sentado, sigue acostado de igual manera, pero cuando Dios le dice, levántate, toma tu lecho y anda,
Los fariseos y los escribas, como ellos, va juzgando, va criticando, y aquella vida hay gente que vive, como también estará contento si camina. Pero cuando dice yo podré caminar, hay gente que dice eso. Yo quisiera levantarme, hay gente que dice eso. Y hay gente que se levanta también. Amados hermanos, hermanos de la iglesia Gangnam, esta mañana nosotros hemos oído la palabra de Jesucristo. Jesucristo al paralítico le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Así ha hablado. En segundo lugar, levántate, toma tu lecho y anda. Con la palabra de que obtuvo el perdón del pecado. Obtuvo el perdón del pecado. Ustedes han obtenido con toda convicción el perdón del pecado. Han obtenido el perdón del pecado. Y oigan la segunda voz entonces. Ustedes, como han obtenido el perdón del pecado, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora vamos a levantarnos mediante el Señor. Ahora no estén acostados, no puedo caminar, no puedo hacer esto y aquello, no digan eso, sino que aunque sea, vamos a empezar. Jesucristo dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ha mencionado aquella palabra. Entonces ustedes levantándose, ustedes podrán caminar. Yo no puedo predicar, yo no puedo orar, yo no lo puedo hacer, pero la palabra de Jesucristo, cuando la palabra dice que me levante y camine, la palabra es lo que trabaja, es así. Y teniendo la fe de creer en la palabra, ustedes, la vida de ustedes cambiará. Simplemente estando acostado, día tras día viviendo, no es vivir una vida remota, vana, sino es glorificar al Señor, predicar el Evangelio, como también prestar servicios y por el Señor. Jesucristo durante 33 años había vivido una vida tan diligente, pero si viven con el corazón de Jesucristo, ustedes son Jesucristo en este periodo, ustedes serán siervos preciosos en este periodo, el siervo de Dios. Y los que les critica, déjenle. Y cuando dice, hijo, tus pecados te son perdonados, y luego dice, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nosotros hemos aceptado la palabra que dice, tus pecados te son perdonados, pero la palabra que dice, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Si no aceptamos esa palabra, será muy infeliz, por más que no sea evangelista y por más que no sea pastor. Ustedes presentando a Jesucristo a quien ustedes creen, hablando a Jesucristo, viviendo por Jesucristo. Cuando viven sirviendo a Jesucristo, se hacen Jesucristo pequeño y la sabiduría de Dios y la gracia sobreabundarán en ustedes. Todos vamos a orar. Durante un momento, espero que bajen la cabeza y vamos a nosotros personalmente orar juntamente. Jesucristo dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ustedes no solamente lo oigan simplemente. Vamos a creer en la palabra del Señor y vamos a levantarnos y caminar. Jesucristo, estando vivo, nosotros trabajará y dentro de nuestra vida el fruto precioso de Jesucristo en la vida de ustedes viniendo el cambio, una vida para glorificar al Señor, vivirán todos personalmente. Vamos a tener un momento para orar.